Hola, hoy nos vamos a sumergir en los mismísimos inicios del pensamiento occidental, ¿no? Para explorar una figura, fascinante y un poco misteriosa, Ferétides de Siros. Hay que situarse, Siglo VI a.C., Grecia. Un momento de ebullición de ideas tremendo. Justo ahí, en esa frontera donde el mito, empieza a dejar paso a la razón. Tenemos aquí delante, varios textos, fragmentos, testimonios antiguos, algún que otro estudio académico, bastante denso, la verdad. La idea hoy es intentar reconstruir con estas piezas quién fue este Ferécides, porque es tan importante, una bisagra, dicen algunos, y sobre todo, qué podemos rescatar de su pensamiento, que nos ha llegado, bastante poco. ¿Listos para el viaje? Exacto. Ferécides es justo eso, un personaje de encrucijada. Su obra, claro, nos ha llegado muy, muy fragmentada, pero es un testimonio increíble de ese intento por explicar el mundo de otra manera. A ver, todavía usa el lenguaje de los dioses, claro, pero ya se nota que apunta hacia otra cosa, hacia la filosofía. Hoy vamos a ver un poco sus ideas sobre el origen del universo, qué pensaba del alma, y sí, tocaremos ese debate curioso de si su cosmos tenía 5 o 7 partes. Es apasionante ver cómo intentaba poner orden, ¿no?, con las herramientas que tenía entonces. Pues empecemos por ahí, por situarlo. Ferécides de la isla de Siros, en las Cícladas, pleno siglo VI a.C., o sea, contemporáneo de gente como Anaximandro, un poco más joven que Tales, quizá. Sí, por ahí van las fechas, una época de gigantes, vamos. Y ya las fuentes antiguas lo presentan casi como una leyenda. Se dice que fue autodidacta, o que aprendió leyendo unos libros secretos fenicios, fíjate, o que viajó a Egipto buscando sabiduría. A ver, son leyendas, pero sugieren algo, ¿no? Una figura sabia, quizás conectada con Oriente, un punto que siempre se debate mucho. Sí, eso siempre sale. Le atribuyen predicciones, increíbles, que si un terremoto, un naufragio y hasta muertes extrañas, como devorado por piojos, que, ojo, a veces se asociaba a los sabios un poco excesivos, ¿no? Vaya. Incluso dicen que se conserva la cueva donde enseñaba en Siros, una gruta. Qué curioso. Pero, más allá de la leyenda, hay datos que sí parecen más sólidos, ¿no? Uno que a mí me parece potentísimo. La tradición dice que fue maestro de Pitágoras. Uf, eso es. Solo eso ya, vaya peso. Y otro dato clave. Junto con Anaximandro, parece que fue de los primerísimos en escribir sobre cosmología, en prosa. Exacto. Dejar el verso épico de Homero, de Hesíodo, para explicar el cosmos. Eso es más que un cambio de estilo, ¿no? Es casi una declaración de intenciones, totalmente. Ese paso a la prosa busca una explicación, no solo una narración. Y su obra principal, de la que tenemos solo citas, trataba de eso, del origen del mundo. El título ya es un pequeño lío. La Suda, que es un léxico bizantino, la llama heptamichos, o sea, 7 receptáculos, o también teocrasia, mezcla divina. 7. Pero luego Damasio, un neoplatónico que cita a Eudemo, discípulo de Aristóteles, él habla de pentamichos, 5 recintos. 5. Ya tenemos lío. Luego volvemos a eso, si te parece. Sí, luego lo vemos. Porque aquí viene una de sus ideas que a mí me parece, rompedora total. Ferécides dice que hay 3 principios divinos que son... eternos. Eso es, que siempre existieron. Están in adei, dicen las fuentes. O sea, nada de un caos previo, nada de crear desde la nada. Exacto, eso es un cambio de paradigma brutal para su época. 3 principios eternos. Zas, que es una forma antigua de Zeus, ligado al cielo, a lo activo, quizá a vivir, zen. Zas. Luego Cronos, el tiempo. Pero ojo, no el titán Crono que se come a sus hijos, sino un tiempo primordial, sin origen, eterno, que genera cosas. Vale. Un tiempo abstracto, digamos. Eso es. Y la tercera es Ctonia, la tierra. El principio subterráneo, femenino, pasivo. Lo profundo antes de ser ordenado, quizá. Vale. Zas, Cronos, Ctonia. Eternos. Entonces, si siempre existieron, ¿cómo surge lo demás? ¿No crea nadie? Nadie crea ex nihilo, desde la nada. Esa es la gran novedad. Y eso lo acerca ya a la filosofía que buscará el arjé, el principio estable. Lo que hay es una organización. Según un testimonio, Cronos, el tiempo, genera a partir de su propia semilla, su gonos, los elementos.
fuego, aire o soplo, neuma, y agua. Y estas semillas se depositan en unos michoi. Michoi. ¿Qué es eso exactamente? Como nichos, dices. ¿O escondrijos? Sí, podemos traducirlo así. Receptáculos, cavidades, nichos, regiones interiores, podríamos decir. Y estos michoi están dentro de Ctonia, de la Tierra primordial. Ah, dentro de la Tierra. Claro. Y es de la mezcla, de la crasis, de esos elementos seminales en esos michoi, de donde van surgiendo las demás deidades y las distintas partes del cosmos. Por eso, la idea de penteu hepta michos, 5 o 7 michoi, sugiere eso, un universo estructurado como en compartimentos, en regiones. Entiendo. Sigue usando dioses, mitos, pero parece que intenta darles una lógica, ¿no? Como si intentara ordenar toda la tradición anterior. Justo eso. Y usa imágenes míticas muy fuertes para visualizarlo. Por ejemplo, la batalla entre Cronos, que aquí parece ser otro distinto del Cronos eterno, y un tal Ofión. Ofión, una serpiente. Sí, una especie de dios serpiente primordial. Luchan y pactan que los que pierdan caerán al Ogenos, al océano. Gana Cronos, claro. Ofión es desterrado. Y así se establece el orden actual. Es un eco claro de las luchas de Hesiodo, quizá con toques orientales, pero lo usa para explicar la estructura del cosmos. Y la imagen del manto, esa me parece fascinante. Zas, el dios principal, se casa con Zonia, la tierra, y de regalo de bodas le teje un manto. Un faros, sí, enorme y precioso. Y lo increíble es que en ese manto, bordar o pintar, dicen, la tierra G y el océano Ógenos con sus moradas. Es como si crear fuera tejer o pintar el mundo. Es una metáfora potentísima, sí. El acto creador como un acto de ordenar, de dar forma, de cubrir esa tierra informe, Ftonia, que al recibir el manto se convierte en G, la tierra ya organizada. Incluso se habla de un roble alado donde se tiende ese manto cosmos. Quizá un símbolo del árbol del mundo, ¿no?, que sostiene todo. ¿Podría ser? Ferécides usa estas imágenes, pero intenta racionalizarlas. Busca etimologías para los nombres, Zas, Ftonia, conecta conceptos. Por eso Aristóteles dijo que era un teólogo mixto. Estaba ahí a medio camino entre el mito puro y la filosofía natural. Una figura puente, totalmente. Indispensable para entender lo que vino después. Y parece que no solo pensó en el cosmos a gran escala, sino también en algo más íntimo, el alma humana. Hay fuentes que le atribuyen ideas sobre la inmortalidad, la transmigración, la metempsicosis. Efectivamente. Varias fuentes antiguas, como Cicerón o Agustín de Hipona, lo señalan como el primero o de los primeros griegos en defender que el alma sobrevive a la muerte. Y que puede reencarnarse. Eso lo conectaría directamente con el orfismo y con Pitágoras, su supuesto alumno. Claro, la conexión es directa. Si Pitágoras fue su alumno, es muy probable que estas ideas circularan entre ellos. Luego serían centrales en el pitagorismo y en círculos órficos. Pero, ¿se sabe si era ya una doctrina filosófica o más bien un relato mítico dentro de su cosmología? Es difícil asegurarlo con los pocos fragmentos que hay. Podría ser parte de su mitología, como ese mito que cuentan de Aitalides. Aitalides, sí, un personaje cuya alma, por un don de Hermes, podía ir y venir del Hades. Quizá era un ejemplo mítico. Pero bueno, el simple hecho de introducir o dar vueltas a la idea de un alma inmortal y viajera ya es muy, muy significativo. Tuvo una influencia enorme después. Se discute si le viene de tradiciones místicas griegas o si hay influencias orientales aquí también, pero su nombre está ligado al inicio de esta corriente sobre el alma. Volvamos un momento a ese lío que mencionaste antes, el título. 5 o 7 maichois, receptáculos, mundos. ¿Por qué nos importa tanto ese número? Bueno, más que el número exacto en sí, que a lo mejor nunca lo sabemos con seguridad, lo interesante es el propio debate y lo que nos dice. Tenemos fuentes antiguas que no se ponen de acuerdo. La Suda dice 7, heptamaichos. Damasio dice 5, pentamaichos. Los estudiosos modernos también se dividen. Unos prefieren 5, sí, algunos piensan que el 7 es una influencia oriental tardía o algo místico añadido después. Otros defienden el 7, diciendo que esas influencias podrían ser precisamente parte del pensamiento original de Ferécides.
O sea que la discusión no es solo por el número, sino por las influencias y por cómo era realmente su pensamiento, ¿no? Exacto. Incluso hay quien intenta conciliarlo. Shibli, por ejemplo, sugiere que quizá habló de 5 Michoi originales donde Cronos pone su simiente, pero que al describir el mundo ya formado, con la Tierra y el océano como regiones aparte, pues resultaban 7 partes o moiras. Una interpretación sutil. Sí, pero lo más curioso es que esta tensión entre el 5 y el 7 como números importantes cósmicos o sagrados ya existía en la antigüedad. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Pues mira, Plutarco, en un texto llamado La E de Delfos, cuenta que algunos sabios preferían consagrar el 5 a Apolo, en vez del 7 tradicional. La letra E es la quinta. Anda. Dice Plutarco que luchaban contra la norma. Y vemos estructuras de 5 o 7 en muchas cosmologías. Las 5 zonas de la Tierra, los 5 elementos en India o China. Esto no resuelve lo de Ferécides, claro, pero nos enseña que elegir entre 5 o 7 para pensar el universo no era una tontería, tenía un peso simbólico muy fuerte. Quizá la polémica sobre su título refleje esa vieja discusión. Entendido. Interesante ver cómo pensaban simbólicamente el cosmos. Vale, y un punto importante para no liarnos. Había otro Ferécides, ¿verdad? Sí, crucial no confundirlos. Está Ferécides de Atenas. Este es posterior, de principios del siglo V a.C. Era mitógrafo, genealogista. Recopilaba historias de héroes, linajes. Y a veces las fuentes no dicen si es el de Siros o el de Atenas. Exacto, a veces no especifican y puede haber confusión, pero hay argumentos para distinguirlos bien. Uno importante se basa en el tipo de obra que hacía cada uno. ¿A qué te refieres? Ferécides de Atenas es conocido por usar catasterismos. Son relatos que explican cómo un personaje mítico, pues no sé, las Híades, ninfas de Dioniso o la corona de Ariadna, se convirtieron en una constelación. Ah, vale. ¿Y eso por qué los diferencia? Porque ese tipo de relato, que busca dar una explicación mítica muy elaborada a las figuras del cielo, parece de una época posterior a la de Ferécides de Siros. Representa una sofisticación literaria, una forma de mitificar el firmamento que encaja menos con el Ferécides de Siros que estamos reconstruyendo. Más teológico, cosmogónico, arcaico, quizá con ese aire oriental. Entiendo. Distinguirlos ayuda a perfilar mejor al nuestro, al de Siros, como ese tensador pionero de transición del siglo VI. Exacto. Entonces, si vamos juntando las piezas, pionero de la prosa para estos temas, ideas rompedoras sobre principios eternos, una visión del cosmos ordenado, estructurado, posible introductor de la metempsicosis, ¿cuál dirías que es su legado principal? ¿Por qué nos sigue importando hoy? Varias cosas, creo. Primero, la audacia de usar la prosa para temas tan profundos. Abrió un camino. Segundo, esa idea tan potente de principios divinos eternos. Romper con la creación desde la nada y buscar una base estable para todo. Tercero, su papel de puente, ¿no? Usa el mito, pero lo reorganiza, lo empieza a racionalizar. Se ve cómo la filosofía empieza a nacer desde la religión. Y cuarto, claro, su posible influencia en Pitágoras y en ideas tan bestias como la inmortalidad del alma y la reencarnación. Y además esas imágenes que utilizaba, el manto, el roble, los nichos, siguen teniendo una fuerza increíble, ¿no? Muchísima. Nos hacen pensar sobre el tiempo, Cronos como motor, sobre el orden y el caos, la victoria sobre Ofión, el tejido del manto, sobre la estructura del universo, los Michoi, y nos hacen reflexionar incluso sobre nosotros mismos. ¿Hasta qué punto no usamos también metáforas, narrativas, para intentar entender la realidad? Por muy científicas que sean nuestras explicaciones hoy. Aunque claro, siempre con estos pensadores tan antiguos hay que ir con cuidado. Nos basamos en fragmentos, en testimonios que vienen de mucho después. Sin duda. La reconstrucción siempre es hipotética en parte, y corremos el riesgo de proyectar nuestras ideas, ¿no? Nuestras categorías de mito, razón, ciencia. Y el debate sobre si hubo influencias de fuera o fue todo griego sigue ahí. Sí, eso siempre está ahí. Pero bueno, incluso con todas esas cautelas, Ferécides de Siros es una figura fascinante. Precisamente por eso, ¿no? Por estar en esa frontera, esa mezcla de imaginación mítica desbordante y a la vez esa búsqueda de un orden racional. Exacto. Nos da una ventana única a ese momento, mágico casi, en que nacía la filosofía occidental, cuando empezamos a hacernos preguntas fundamentales sobre el universo de una forma completamente nueva.
Así que Ferécides de Siros emerge de esas brumas del pasado, no como una rareza, sino como un pensador clave, audaz. Allá en su isla del Egeo se atrevió a imaginar un cosmos distinto, basado en principios eternos. Zas, Cronos, Ctonia. Tejió un orden usando el lenguaje del mito, sí, pero ya estaba apuntando hacia otro lado, hacia la razón, hacia la búsqueda de fundamentos estables para entender la realidad. Su cosmogonía, con esa estructura enigmática de nichos, 5, 7, los que fueran, sus batallas divinas reinterpretadas, esas metáforas tan visuales como el manto del mundo, todo eso marca un punto de inflexión clarísimo. Aunque los detalles se nos escapen y los académicos sigan debatiendo, su intento pionero de basar la realidad en lo eterno, su salto a la prosa, su conexión con ideas como la metempsicosis, le aseguran un lugar muy especial, muy singular en esta aventura del pensamiento. Y nos deja pensando. Al final, cuando vemos estos primeros intentos de dar sentido al universo, mezclando metáforas potentes con una lógica que empiezan a hacer, ¿no vemos un poco un reflejo de nuestra propia forma de pensar? ¿Hasta qué punto nuestras cosmologías de hoy, incluso las científicas, no se apoyan también en modelos, en imágenes, en intuiciones profundas, que vienen de esa necesidad tan humana, tan antigua, de encontrar un orden, un sentido, en esta inmensidad que nos rodea? Una pregunta que, bueno, quizás sigue tan abierta hoy como en los tiempos de Ferécides.